Gracias, Presidenta. Y en mi bancada yo voy a votar a favor de esta insistencia. Primero quiero hablar del tema formal. ¿Qué vamos a hacer en un cuarto intermedio? La verdad que es un eufemismo, pues. La insistencia nosotros no le podemos mover una coma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuarto intermedio? Aquí lo que se tiene que definir en el Pleno, primero un tema conceptual, queridos colegas. Yo también he estado en el Poder Ejecutivo, pero la reforma del sistema de pensiones surge como producto del fracaso del sistema de reparto administrado por el Estado. Entonces, a partir de la década de los 90, al Perú se le plantea la réplica de un modelo como el chileno, que en Chile ha fracasado, de un sistema de capitalización individual. Se abandona el concepto de solidaridad y se dice, cada trabajador va a dar el 13% de su sueldo, va a ir a una cuenta individual. Y nos encontramos con una paradoja. Leamos el artículo 12 de la Constitución. Dice que los fondos de pensiones son intangibles. Es intangible, o sea, el dueño del ahorro, el trabajador, no lo puede tocar. Pero las empresas, las AFP, sí pueden entregar esos fondos a otras para que inviertan, y si pierden, las pérdidas se socializan. O sea, nosotros, los trabajadores, asumimos esas pérdidas. Pero cuando ellos ganan, las 4 AFP utilizan esa rentabilidad. ¡Qué paradoja! A ver, quisiera decir además, Presidenta, que cuando se montó este sistema alternativo del sistema privado de pensiones, se hizo como una oferta al trabajador y se le dijo, mira, cuando tú te vayas, la tasa de reemplazo, o sea, tu pensión va a ser el 70% de lo que tú percibías el último día que te vas de la vida activa laboral. ¡Mentira! ¡Mentira! El modelo ha fracasado. Si un trabajador gana 10, solamente se llevará de pensión 3. Y si el mercado laboral peruano no es capaz de absorber a jóvenes que tienen 21, 22, 23, 24 años, insertarlos en el mercado laboral, ¿dónde hay una estadística que diga que aquella persona que cumple 55 años es reabsorbida por el mercado? En el fondo lo que se busca es una confiscación encubierta. Una confiscación encubierta. Esta discusión se dio cuando aprobamos la ley de la devolución del 95%. ¿Por qué? Por un principio. Si uno voluntariamente opta por ir al sistema privado de pensiones o al público de pensiones, ¿por qué por una ley te pueden obligar a quedarte? ¿Por qué? Cuando discutimos el tema de la devolución del 95%, esta era una opción más. Es una opción. Tiempo adicional. El trabajador, esta es una de varias opciones. Primero, que al momento de jubilarse pueda decir, bueno, sobre mi fondo quiero un retiro programado, puede acogerse a una renta vitalicia y puede también retirar el 95% de su fondo. Y no es verdad, es mentira. Miren, yo les quiero leer las conclusiones, y acá está mi querida colega Mercedes Arauz. Este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le entregó a una comisión de expertos, presidida por el señor Alejandro Arrieta, experto en tema de pensiones, que no es de izquierda, que no es aprista, que no es fujimorista. Supuestamente él y varios técnicos hicieron un informe. Y dentro de las conclusiones del informe, de este informe, ellos evaluaron la implicancia que había tenido el sistema privado de pensiones en el país. Tiempo adicional. Había sido favorable para el ahorro interno, para las inversiones, para el mercado de capitales, pero no había sido favorable para el trabajo. Mire, le leo. Mire lo que dice este informe, mandado a hacer por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Las conclusiones de este informe. Finalmente, mientras en Chile se encuentran impactos positivos en la reforma sobre el mercado laboral, o sea, en la creación de puestos de trabajo formales, el estudio de Acuña no encuentra impactos relevantes en el Perú.
Además dice, así mientras que en Chile, en la implementación del sistema privado, trajo consigo una reducción en el costo del aseguramiento previsional, lo que constituye un incentivo a la formalización, en el Perú, la puesta en marcha del sistema privado de pensiones prácticamente no tuvo ningún efecto en aumentar los incentivos a la formalización y no coayudó a la mejor cobertura. Este es un informe hecho por expertos. Lo que pasa es que lo que queremos es dejar... Para concluir. Queremos dejar la situación como está para que las AFP sigan cobrando el 30% de nuestro ahorro. ¿En qué parte del mundo se le cobra a una persona por administrar tu ahorro? 30%. Nosotros damos para que nos administren el 13% de nuestro sueldo, pero nos cobran el porcentaje del total del sueldo. Se dice y se viene hablando que se quieren ajustar las comisiones, que debe haber más competencia. No lo hay, no lo van a hacer. ¿Quién renuncia a la onerosidad de su rentabilidad? ¿Alguna vez hemos visto algún empresario peruano que renuncia a esa onerosidad? No. Entonces, por eso, Presidenta, yo voy a votar y le he pedido autorización a mi bancada porque creo que... Para concluir. Yo voy a votar a favor de la insistencia. Ese argumento de que la ley caducó el 31 de diciembre, vamos a insistirlo, vamos a promulgar la ley y que vayan al Tribunal Constitucional. Pero mientras van al Tribunal Constitucional, esta ley va a entrar en vigencia. Y si el gobierno cree que considera que hay que corregir este aspecto formal, que presente su proyecto de ley. Pero la ley tiene que entrar en vigencia, porque a los trabajadores no se les puede confiscar sus remuneraciones. He presentado, Presidenta, un proyecto de ley para que los aportantes, los pensionistas, que tienen cáncer terminal, se les devuelve el 50%. ¿Usted cree que lo han puesto? No. Fíjense, un trabajador que está con cáncer terminal pide que le den parte. Para concluir, congresista. Pide que le den parte de su fondo para curarse y la AFP le dice no, no te puedo dar porque la ley lo impide, pero sí te puedo hacer que te presten. Y con tu fondo, que te den un crédito bancario para que te sanes. La gente se está muriendo y le dice no, tengo que preservar el derecho de tus sucesores. Si el fondo de pensiones lo alimenta el propio trabajador con su esfuerzo. Por eso, Presidenta, yo voy a votar a favor en convicción, soy un hombre de Estado, creo en el modelo, creo que este sistema privado es mejor que el sistema de reparto, que ha fracasado, pero fíjese, ¿cómo podemos nosotros tener la autoridad de pararnos y oponernos cuando ni siquiera el Estado quiere entregar el bono de reconocimiento que nos corresponde a los que hemos aportado al sistema público de pensiones? Entonces, si queremos hacer una... Para concluir. Queremos hacer un relanzamiento del sistema privado de pensiones, insistamos en la ley y pongámonos a trabajar. Miren este informe del 2017 que hizo este diagnóstico. ¿Algo ha hecho este gobierno? Nada, nada. ¿Por qué? Porque no quieren tocar la onerosa rentabilidad que tienen 4 AFP en el Perú, que ganan más que las empresas chilenas sobre cuyo modelo nosotros erigimos este modelo del sistema privado de pensiones. Por eso, Presidenta, yo voy a votar a favor de esta insistencia. Y que si el gobierno quiere que vaya al Tribunal Constitucional, pero en tanto eso la ley entrará en vigencia. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Milagros Salazar. Gracias, Presidenta. Presidenta, aquí hemos escuchado 2 argumentos, pero escuché la participación de una colega que decía que estamos en el mismo barco. No, Presidenta, acá no estamos en el mismo barco. Yo veo aquí 2 barcos. Un barco que aquellos colegas que están con la AFP, no sé qué beneficios tendrán, no sé qué intereses tendrán, pero aquí nosotros estamos en el barco de los jubilados, Presidenta. Aquí también he escuchado, Presidenta, que dicen que hay que darle 15 días para resolver un problema, porque acá hay un proyecto de economía y un proyecto de trabajo. Yo le digo a mis colegas y a la ciudadanía que nos está viendo, Presidenta, hay más de 4 proyectos que han sido presentados y el primero ha sido presentado en el 2016. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo desde 2016? Absolutamente nada. Solamente confrontar y confrontar acá al Congreso y específicamente a Fuerza Popular. ¿Qué ha hecho la AFP? Absolutamente nada. ¿Ha presentado una alternativa? No. Nos busca un día antes, 2 días antes para que podamos apoyar el proyecto de economía. Así está trabajando el Ejecutivo, Presidenta.
Así está trabajando el Ejecutivo, de espaldas a los jubilados. Entonces, aquí no vengan a engañar que hay que hacer consensos. Nosotros en la Comisión de Trabajo hemos citado al ministro de Economía, al ministro de Trabajo, a la CFP, para que nos ayuden a dar una solución para estos jubilados. Ninguna respuesta, ninguna participación, ninguna alternativa. Y ahora vienen a engañar a decir que tenemos que tener consensos. Este proyecto, colegas, nosotros ya lo hemos aprobado, pero lamentablemente, como es el común denominador del Ejecutivo, espera que se vence el plazo y luego lo observa. Entonces, presidente, acá cuando dicen que hay un desfalco fiscal, es falso, pues. ¿Qué desfalco fiscal? ¿Acaso esta ley ya no tiene de vigencia 10 años? ¿Qué se ha caído? ¿Qué se ha desfalcado? Nada. Absolutamente nada. Así que no vengamos a mentir acá a la ciudadanía, presidenta. Y otro punto importante, hay que tener en cuenta, presidenta, que la tasa de desempleo a nivel nacional al corte de 2018 es de 3.9. ¿Qué significa desempleo de 3.9? Significa 686.300 personas que no tienen trabajo. Y que el Ejecutivo, yo me acuerdo mucho de la propuesta de PPK, que dijo que en su gobierno iba a generar 3 millones de puestos de trabajo, a razón de 600.000 puestos de trabajo por año. Tiempo adicional. Pregunta para el Ejecutivo, para la bancada. ¿Cuántos puestos de trabajo por año han creado? Si su propuesta de campaña fue 600.000, menos de 300.000, presidenta. Tenemos el 75% de desempleados. ¿De dónde van a vivir? ¿De qué van a comer? Si el Estado no genera puestos de trabajo. La única forma y la única solución es que tomen, pues, el aporte de cada uno de los jubilados, que no es un regalo del Ejecutivo, no es un regalo de la AFP, porque la AFP nunca se perjudica, nos perjudicamos todos nosotros, presidenta. Aquí cada uno de los colegas congresistas tendrá libertad para su voto, pero que vean los jubilados que nosotros sí estamos con ellos, porque es un derecho, es justicia que están esperando que nosotros apoyemos esta insistencia. Por eso, presidenta, mi voto va a ser por la insistencia y mi voto es el verde. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Neira. Congresista, no la ha mencionado, ha hecho una afirmación en general, no ha mencionado su nombre. Congresista Neira tiene la interrupción. Aló. Gracias. Gracias, congresista Salazar. Gracias, presidenta. Tomando la metáfora de mi colega, los barcos. Acá hay 2 barcos, es cierto. No un barco, sino 2 barcos. El barco donde están todos los trabajadores, incluidos nosotros todos, ¿no?, que depositan, fluyen su aporte a un sistema. Y el otro barco es el que agarra ese flujo. Y ese flujo hace inversiones, da vuelta, genera riquezas, se enriquecen. Mientras más ricos son los de este barco, más pobres son acá. Por ello soy orgulloso de ser fujimorista, porque mi Milesa Keiko Fujimori siempre nos dijo, tenemos que defender al pueblo, al popular. Aquí, ¿qué pasa con muchos trabajadores que ya tienen 55, más de 55, por el cambio tecnológico, pierden su trabajo o porque no hay inversiones, porque aquel tema es de inversiones y no generamos empleo? Entonces, ¿le da la segunda interrupción? El espíritu de esto es justamente atender esa necesidad porque no consiguen empleo, porque no hemos generado nuevas industrias, nuevos mercados, siempre estamos dando vuelta a un mismo club, 2 o 3 clubes que necesitan financiamiento. Entonces acudimos al 25% de trabajadores formales, su dinero.
lo recaudamos acá y acá le dan vuelta, y acá cuando queremos, no tenemos trabajo, quiero sacar mi dinero, pues, quiero sobrevivir, quiero mantener a mi familia, de eso se trata. Entonces, los que defienden a este barco, defiéndanlo, porque están en su derecho, pero nosotros estamos defendiendo a este barco, pero no a todos los trabajadores, porque los que estamos trabajando tenemos problemas, pero para los que no tienen trabajo, necesitamos, porque no, este barco se va a hundir, y si se hunde este barco, Dios no lo quiera. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Salazar. Gracias, presidenta. Para terminar, aquí también nos han dicho que el proyecto de ley de Economía es mejor que el que estamos aprobando, el que vamos a aprobar por insistencia. Falso, presidenta. ¿Por qué? Porque ponen el candado, pues. Dicen que aquellos trabajadores o aquellas personas que estén en la renta de cuarta y quinta no les corresponde. O sea, su dinero de cada uno, o sea, la AFP va a decidir cuándo van a ser utilizados. Y si no tienen plata, presidenta, van a tener que recurrir a un banco. Pero el banco tampoco les presta. Porque lo primero que le dice el banco para prestar una plata a cualquier persona, a ver, dime si trabajas. Y si van a una cooperativa, el interés también es alto. O sea, ¿cuál es la herramienta, cuál es la salida que le estamos dando a estos? Para terminar. Absolutamente nada, presidenta. Nosotros estamos evidenciando que le estamos dando de la espalda a los jubilados. Y eso no es posible, presidenta. Tenemos que restituir el derecho que les corresponde, porque es su plata, lo han trabajado y lo han sudado, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción la congresista Arauz. Congresista Arauz. Muchísimas gracias, señora presidenta, y también congresista Glave. La fórmula legal que presentó la congresista Salazar hablaba de restablecer el régimen especial de jubilación anticipada, que es lo que estamos haciendo desde la Comisión de Economía. La propuesta que hizo la bancada de Peruanos por el Cambio fue hacer que el régimen especial de jubilación anticipada sea permanente, no que sea una cosa que se renueve cada rato. Eso significa que estamos en el mismo barco. Estamos trabajando para el beneficio de los trabajadores. No estamos mintiendo con respecto a lo que estamos haciendo. Lo que estamos, como acabo de decirle a otro congresista, el régimen esto que se puede corregir, para eso está el debate en el Pleno, para corregir las cosas que pueden estar equivocadas o que pueden mejorar, como el tema del régimen de cuarta, para corregir ese tema. Pero de ahí decir que ese régimen no es favorable al trabajador es falso. Es al contrario, a lo único que favorece el quedarnos con el otro lado. La segunda interrupción. Favorece a los, si me permite decirle, al único que favorece es a las AFPs. Mil disculpas. Gracias. Congresista Dagmer. Señora presidenta, señores congresistas, ciertamente este es un debate muy importante. Hasta algunos académicos internacionales han dicho la sorpresa de que el Perú esté defendiendo a muerte, un sistema de AFPs donde los más ricos sacan grandes utilidades de los más pobres y a los más pobres los condenan a la pobreza eterna. Y más aún, los más ricos casi no pagan impuestos. Los más ricos lo que hacen es sacan su plata fuera del país, evaden pagos impositivos, especulan con el dinero y de eso hacen una economía ficticia que les permite inclusive más dinero. Esa es la realidad del Perú, esa es la realidad de las AFPs, es un sistema de fraude establecido, sistemático, que como tienen todo el dinero en sus manos, aparece no tan claro la crisis que nos están llevando, pero llevan a la crisis a la industria pequeña, llevan a la crisis a la agricultura, llevan a la crisis a los artesanos, llevan a la crisis a los jóvenes que no pueden educarse, llevan a la crisis a la capacidad tecnológica de la población. Nos hacen un país de empobrecidos con una pequeña minoría bancaria llena de recursos, pero que la ponen fuera del Perú. Congresista Glave. Para terminar, congresista. El REJA, lo que se plantea ahora, es simplemente una pequeña modificación. Ya en Chile se movilizan millones de personas para que se acabe ese sistema. En el país tiene que modificarse sustancialmente para tener un verdadero defensa de los intereses de aquellos que ahorran su plata para su vejez, no como ahora para enriquecer a unos cuantos que se la sacan fuera del Perú y empobrecen a la patria. Gracias, congresista. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Presidenta, desde el Nuevo Perú, hoy día
nosotros queremos decir que sí se necesita un régimen de jubilación anticipada, que es fundamental. Pero, Presidenta, es central que hoy día entremos a una reflexión adicional, porque hoy lo que tenemos que entender es que el sistema de las AFPs no funciona, Presidenta. 73% de los peruanos cree que los aportes deberían ser voluntarios. No están de acuerdo con que los aportes sean obligatorios. Presidenta, ¿eso qué cosa quiere decir? Que la gente siente que ese sistema no funciona. Y tenemos una cantidad de pensionistas, gente que estuvo en el sistema privado y que ahora tiene una miseria de jubilación. Miseria, Presidenta, de jubilación. Porque no tenemos, por ejemplo, un régimen para que las AFPs tengan que pagar por lo menos un sueldo mínimo a los pensionistas. No hay. Entonces pueden dar pensiones de 200 soles, 250 soles, 300 soles, una miseria. Y adicionalmente, colegas, tenemos que entender que el modelo económico que tenemos hoy en nuestro país, que es en realidad la cereza de toda esta historia, resulta que precariza el empleo. Nos han dicho los colegas, y es verdad, ha aumentado el desempleo en el país. La tasa de desempleo sigue creciendo, Presidenta. ¿Y por qué es esto? Porque no tenemos, pues, estabilidad laboral, porque no tenemos derechos laborales, porque la mayoría de personas tienen contratos, Presidenta, a plazo fijo. No a plazo indeterminado, a plazo fijo. Y la gente que tiene a plazo fijo, el 50% o más, tiene contratos por 6 meses como máximo, Presidenta. Y el resto, 37%, tiene contratos de 3 meses. Esa es la situación de nuestros trabajadores. Trabajan eventualmente 6 meses, eventualmente 3 meses. Y no tienen estabilidad mínima, y tienen un desempleo inmenso. ¿Y sabe qué cosa no tenemos? No tenemos un seguro de desempleo, pues. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a acercarse a una edad mayor? Cuando supera la barrera de los 55, 60 años. ¿Acaso es fácil conseguir empleo? No, pues no es fácil. ¿Y tiene que esperar 5 años para poder sacar su dinero? No tiene ningún sentido, Presidenta, porque resulta que es nuestra plata. Nosotros aportamos a ese sistema. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos disponer de esos recursos en el momento en el que estamos pasando por una situación terrible, en la cual no tenemos empleo, en la cual tenemos problemas de salud, en la cual algún familiar nuestro está con un problema grave y no tenemos cómo actuar, Presidente? Entonces, es parte del problema que estamos teniendo. Ahora, ¿se tiene que hacer la insistencia o un nuevo dictamen? Lo que se tiene que hacer, Presidenta, es asegurar que no haya problemas para el retiro, Presidenta, de los recursos. Nosotros también vamos a votar por la insistencia. Tiempo adicional. Porque sí nos preocupa, Presidenta, que pueda ocurrir que ahora el otro proceso demore 7 años y no avance. ¿Este tema se puede corregir? Sí. ¿Hay algunos elementos que se podrían corregir? Sí. Pero se puede hacer con una nueva norma eventualmente, Presidenta. Eso es un tema que se podría avanzar, esperemos nosotros, hacia adelante. En todo caso, lo central es que hoy día no funciona el sistema de AFPs, no funciona el sistema previsional. Tenemos el informe del que hablaban los colegas de la Comisión de Seguridad Social que contactó el presidente de la República y que hace más de un año entregó el informe y no hemos hecho nada. Ojalá realmente este debate nos lleve a una reflexión más profunda de qué cosa es lo que deberíamos hacer. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Galván. Muchas gracias, Presidenta. Con el saludo a todos mis colegas congresistas, efectivamente, todos nos identificamos con la clase trabajadora. Presidenta, si me permite, Presidenta, me pide una interrupción el congresista Lescano. Congresista Lescano. Presidenta, la Comisión de Economía está introduciendo otras modificaciones distintas al régimen especial de jubilación anticipada. Lo que estamos viendo ahora es el régimen especial de jubilación anticipada. Hay otro régimen que se llama jubilación anticipada ordinaria y solamente, señora Presidenta, obliga a los trabajadores a demostrar que tengan una pensión igual al 40% para retirar sus aportes en la jubilación ordinaria. Ahora le están poniendo otros requisitos. Dice, la mujer tiene que tener 50 años, el hombre 55 años
y una serie de requisitos más. Es decir, el texto de la Comisión de Economía es altamente perjudicial a los trabajadores. Eso no puede pasar y es una trampa que se está haciendo a todos los afiliados de las AFPs. Acá está el texto, Presidenta. Eso no puede permitir este Congreso. Gracias, congresista Galván. Presidenta, la segunda interrupción me pide el congresista Olaechea. Congresista Olaechea. Gracias, Presidenta. Simplemente para aclarar unas cosas. No hay dos grupos. Acá es un solo grupo. La cuestión que queremos ver es de qué forma se retira el dinero, pero se aseguran dos cosas. No generar un gasto en el presupuesto, lo cual va a malograr todo este empeño. Y el segundo, que al final de la vida de este trabajador no quede en la indigencia respecto a su seguridad social y en cuanto a sus compromisos, que puedan mantenerlo y que no sean una carga para la nación. Eso es todo. Lo que queremos es compatibilizar las dos cosas. Y por eso la presidenta de la Comisión de Economía lo que quiere es ese cuarto intermedio para poner en palabras esto. Estamos también en lo mismo. Considero que es un error, pero vamos por el camino. Yo creo que acá hay dos grupos. La gente prefiere tener el dinero. Lamentablemente es un error. ¿Por qué? Porque no estamos caminando económicamente. No está habiendo inversión. No se está generando trabajo. Todo lo demás son fuegos artificiales. Gracias. Congresista Galván. Gracias, Presidenta. Bueno, manifestaba de que la jubilación anticipada es un derecho de todo trabajador. Y nosotros como parlamentarios efectivamente nos identificamos con ellos. Y creo de que eso no está en discusión. La ley 29.426, Presidenta, ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones, tuvo y tiene como finalidad poder acceder a la jubilación anticipada. Esta ley tuvo un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2012. De aquel entonces, colegas congresistas, se ha prorrogado en 3 oportunidades, 3 veces. O sea, prácticamente no ha sido una ley permanente. ¿Qué significa? Que hoy en la actualidad, el 31 de diciembre del año pasado, nuevamente ha fenecido. Ahora no se encuentra en vigencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Una nueva prórroga? ¿O de que efectivamente queremos que esto sea permanente? A raíz de eso, estimados colegas congresistas, el Ejecutivo efectivamente afirma que prorrogar el plazo pondría en riesgo la continuidad de la prestación otorgadas por el sistema para cubrir la contingencia de vejez, invalidez y sobrevivencia. Estas AFPs concluyen, al parecer, que todo peruano podrá caer en desgracia, por lo que no debería existir más una jubilación anticipada. Pero eso ha creado pues un caos social en todos los hermanos ya jubilados. Y efectivamente, al inicio de febrero del presente año, se informó que las AFPs registran cada año unas ganancias exuberantes. Y todos lo sabemos, por ejemplo, en el 2018 tenían pues unas ganancias de 488 millones de soles. Esto señora Presidenta, prácticamente considera pues de que dentro del marco legal el país debería de proteger las pensiones. Si me pide, Presidenta, si podría de repente poner orden para poder continuar con mi exposición. Finalmente, Presidenta, todos nosotros como parlamentarios estamos de acuerdo con este dictamen de la Comisión de Trabajo respecto de ampliar la vigencia de la ley 29.426, ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero cabe una interrogante, Presidenta. ¿Volveremos acaso nuevamente a prorrogar la vigencia el 31 de diciembre de 2021? ¿Existen mecanismos o fórmulas que beneficien a los que pretenden jubilarse? Entonces eso todavía está en discusión. Entonces, por lo tanto, nosotros también nos adherimos a un cuarto de intermedio con la finalidad de que las cosas queden claras a favor de que esto sea en forma permanente, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Galván. Congresista Curro. Gracias, Presidenta. Presidenta, hoy este Congreso puede tener reconocimiento de miles de trabajadores. Esta representación nacional hoy puede reivindicar a los miles de trabajadores, porque finalmente los trabajadores deciden acerca de su plata, de su dinero, acerca de su esfuerzo.
porque no puede tener más el patrón AFP. Y nosotros los congresistas no podemos ser indolentes frente al clamor de miles de trabajadores. Este régimen del sistema privado de pensiones se ha dado en el gobierno de Fujimori. Quienes están afiliados en mayor cantidad son los maestros de la escuela pública. Los maestros hemos protestado, realizamos movilizaciones en las calles, porque no hemos confiado. Tal como ha caído el famoso CLAI, recordarán, pensábamos nosotros esto era una estafa, sí, viene siendo una estafa frente a los trabajadores. Entonces, los maestros de la escuela pública han sido engañados. Los representantes de las AFPs, con palabras convincentes, con palabras engañosas, han estado en las instituciones educativas, en los centros educativos, regalando lapiceros, regalando politos para que puedan afiliarse. Y hoy se encuentran en este problema. Nosotros los congresistas de Frente Amplio vamos a apoyar esta insistencia, tenemos que defender. Tenemos esa responsabilidad histórica, los padres de la patria, defender a los trabajadores. No podemos permitir de que ellos sigan clamando. Hay más de 5.000 maestros hoy en día no gozan de ningún beneficio, menos de AFPs, a pesar de haber aportado 20, 25, 30 años, y ahora que están próximos a lograr este beneficio, bueno, y aquí estamos debatiendo. Entonces, el reconocimiento de esos maestros será grande a los representantes del Congreso de la República. No podemos permitir de que esta oportunidad pase por alto. Y nosotros, el congresista de Frente Amplio. Gracias, congresista Curro. Congresista Arana.